buenas noches, amigos y amigas que sintonizan Conexión RC por Única Radio. Como les habíamos comentado, vamos a conversar esta noche con el señor Miguel Coronado Hunter, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana. Buenas tardes, buenas noches, Miguel. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa y por llegar a la audiencia. Sí, gracias a usted que aceptó nuestra solicitud. Miguel, nosotros tenemos varios ejes de conversación que quisiéramos hablar con usted. Uno de ellos es sobre la hoja de ruta para el desarrollo sostenible e inclusivo que ustedes presentaron hace creo que un poco más de un mes como representación local. También en sentido general hablar sobre, en caso de que el BID tenga algún aporte para la situación actual en cuanto a los ODS y el desarrollo sostenible, y también sobre la sostenibilidad en términos de lo que es la delegación del BID aquí en República Dominicana. Y nos gustaría iniciar con este reciente estudio que ustedes dicen que hablan de la hoja de ruta para el desarrollo sostenible e inclusivo de República Dominicana. Lo que me gustaría saber en sentido general, ¿esta hoja de ruta podría ser afectada por la situación del COVID? O sea, estas recomendaciones de política pública que ustedes hacen, ¿podría verse afectada por la situación de COVID que estamos viviendo en sentido general? Sí, muchas gracias. Este documento que nos ha servido y que hemos publicado aproximadamente y lanzado aproximadamente hace un mes, nos sirve como un documento de discusión de política pública para una nueva entrada de una administración. En este caso llevábamos, por decirlo de alguna forma, trabajando casi más de un año con expectativas de poderlo presentar antes de que las autoridades tomaran posesión en el debate político, pero al final del día nos tuvimos que enfrentar desde febrero del año pasado la realidad de la pandemia. Entonces, nos conllevó estar revisando este documento para reflejar pues los grandes retos, ¿sí? Y oportunidades que tiene el país, que a raíz de la pandemia, pues toda esa gran serie de reformas estructurales que han estado pendientes en diferentes ejes, pues quedaron de una forma más desnudas ante las realidades de tener que dedicar recursos para hacer frente al problema de salud pública. Pero entonces, en sentido general, ¿qué significado tiene para República Dominicana en este momento que ustedes dicen en ese documento que está en un proceso en un punto de inflexión hacia el desarrollo económico y social? ¿A qué se refiere en ese sentido? Cuando estábamos a principio del año, y esto hay que poner un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en la región, y esto comienza en muchos países de la región, en toda Latinoamérica, donde habría unas expresiones de descontento, ¿sí? Y que estábamos viviendo con diferentes cambios de regímenes políticos en la región, ¿sí? Y diferentes manifestaciones de violencia por la comunidad, que estaba realmente reflejando la necesidad de que no se sentía representada, ¿sí? Por esas nuevas fuerzas políticas, ¿sí? Y estaba en cuestionamiento muchos de los problemas que se estaban viviendo en Latinoamérica, especialmente en los países del Cono Sur, subiendo, ¿sí? Desde Chile, cuando hubo una gran demostración sobre todo de la juventud, ¿sí? Y donde estábamos hablando de unos grandes inequidades que estaba viviendo la población, y teniendo un modelo que había sido referencia para muchos de los países que se estaba siguiendo, y que al final del día lo que estaba marcando era esas grandes inequidades que estaban existiendo en la región. Entonces, tuvimos una oportunidad a principio del año de hacer varias encuestas, de reunirnos con diferentes grupos de la sociedad civil en República Dominicana, y fue como cuando comenzamos a detectar pues ese gran descontento que había con un sistema
político que no representaba a la mayoría de la población y donde se estaban viendo no representadas por intereses particulares. Y ahí habían otros temas más complejos que tienen que ver con las inequidades en los ingresos, ¿sí? Y también con la forma como se estaban entregando los servicios públicos, donde en el caso de la población dominicana se veía que no estaban eh, bien siendo atendidos, ¿no? Y acá cuando me refiero a esto es al capital humano, ¿no? Y entonces a la gran necesidad de dedicar recursos para servicios básicos, esenciales que debería proveer el Estado. Eso va desde el transporte, desde el consumo de agua, desde el servicio de electricidad y hasta el servicio de educación, y que lleva a que mucha de la población no tenga una alternativa y tenga que pasar a la informalidad. Entonces, esos grandes desafíos se comenzaron a ver. Veníamos con la pandemia, pues quedó en muchos de nuestros países al desnudo, por decirlo de alguna forma, con las grandes debilidades que hay en los servicios de salud pública, ¿sí? Y entonces habían cuestiones de equidad que se hicieron demasiado evidentes, y es donde hemos estado pues tratando de apoyar para reforzar el sistema y poder hacer frente a la pandemia. Ahora, tú me preguntaste en forma específica de este informe cómo se afectaba, ¿no? O sea, el trabajo que se hizo recoge, ¿sí?, los grandes retos que estructuralmente se han venido y ahí están planteados, que tienen que ver con el capital humano, que tienen que ver con hacer más productiva la economía y cómo hacer para tener una mejor fiscalidad, ¿sí?, y tener mejores instituciones. Sí, esos son los tres desafíos más importantes, según dice, que es el capital humano, la capacidad institucional y la transformación productiva. En términos generales, Miguel, ¿qué podemos decir? ¿Qué propuestas de políticas públicas? Ustedes ahí, por lo que vi, hay más de 120 propuestas de políticas públicas. ¿Cuáles serían de esas 120, vamos a decir, las más prioritarias? Mira, yo pienso que en este momento, y esto corresponde al momento histórico en que nos encontramos, el primer gran reto que tenemos es atender estos desafíos que se tiene de salud pública, ¿sí? Y donde vamos a tener que destinar, aprender y hacer de una mejor forma para que los servicios se puedan prestar de una mejor calidad. Entonces, esto lo estamos viviendo a nivel mundial, y eso significa que todos los países están tratando de innovar, ¿sí?, ante las debilidades de los servicios públicos, para que hoy, cuando estábamos hablando de la cuarta revolución industrial, ¿sí?, todos los temas de tecnología e innovación, nos podamos apropiar. Entonces, ese es un primer eje que creo que es fundamental. El segundo es el tema de la educación, ¿sí? Y es cómo hacemos para generar los trabajos del futuro, ¿sí?, para que los jóvenes hoy en día puedan contar con formación técnica profesional. Esto es un tema de oferta y demanda. Muchos de los retos que vemos es que estamos preparando a los jóvenes para un mercado que ya no existe. Entonces es cuando nos tenemos que enfocar, y en esto estamos igual, en todas partes del mundo, tratando de enfocarnos de cuáles son las profesiones o carreras del futuro y cómo preparar ese talento, ¿sí?, que están demandando las nuevas empresas. Entonces, hay modelos híbridos. Hoy tenemos que centrar al joven en el foco en la educación, ¿sí?, virtual, a distancia, con un enfoque mixto, y tenemos que igual aplicar todas estas nuevas tecnologías que tenemos. Un tercer enfoque que también es muy importante en materia comercial, ¿sí?, digamos, el comercio a nivel mundial se vio afectado por los temas de la pandemia. Todos los países, que era algo que no habíamos visto, cerraron sus fronteras y tuvimos un gran reto para ver las cadenas logísticas. Sí, Entonces, sí. hay una gran oportunidad hoy en día para ver cómo nos insertamos en esa nueva recomposición,
¿sí? Del comercio internacional, y hoy muchos de los países están viendo temas, están hablando del reshoring, del nearshoring, y de ver cómo se aprovechan para que lo que estamos produciendo se inserte en esa cadena de valor y en esas de comercio internacional. Entonces ahí hay un gran trabajo que se tiene que hacer. Y el cuarto, que es muy importante también, que hoy estábamos discutiendo, es un gobierno menos físico, más de papel, perdón, más de electrónico, ¿sí? Un gobierno abierto donde la mayoría de los trámites los puedas hacer desde la comodidad de tu casa. Entonces, una gran labor para digitalizar la mayoría de los servicios que realmente el gobierno debe prestar. Y acá en el mundo hay muy buenos ejemplos que van desde la identidad digital que tiene que tener una persona, la firma digital, con muchos retos, ¿no? Desde el Sí, sí. punto de vista de conformación del marco normativo, pero con muchas oportunidades para que la prestación de servicios a nivel de, sea de menos contacto, ¿sí? En una pandemia, y podamos tener un servicio de mejor calidad. Entonces ahí estamos también con grandes desafíos y tenemos que estar pensando en esa nueva clase de gobierno que se quiere y tratando de apoyar en temas de conectividad, porque es que no nos podemos quedar hablando de las virtudes del gobierno abierto, sino que Sí, también sí. tenemos que pensar cómo hacemos para que la banda ancha fija, ¿sí? Se aumente, lo mismo que la banda ancha móvil. Ujú, ¿Cómo ujú. hacemos para que se apropien hoy el Spectrum, ¿sí? Las diferentes bandas de 700, 3400, 3500, para llegar hasta la última milla, poder tener conectada la mayoría de las escuelas a un 90, 95%, y lo mismo los hospitales o centros de atención? Entonces, eso también creo que es muy importante en materia de dónde debemos estar y dónde debemos estar trabajando. Y los temas que al final del día tienen que darle competitividad tanto al sector productivo, ¿sí? Donde tenemos temas recurrentes que tienen que ver con temas de transporte público, el transporte, logística, los costos que están asociados a la energía, ¿sí? A la generación, y que nos restan competitividad frente al mercado internacional. Miguel, usted al principio decía que este ejercicio lo hicieron también pensando en las nuevas autoridades, ¿verdad? Sí, Sí, parte del objetivo es que este documento sirva como de guía para seguía. tener un intercambio con las autoridades, y que pueda haber un debate y conozcan de cerca los grandes desafíos y oportunidades que se tienen. Pero al final de cuentas, sí podemos ver con todas esas ideas que usted ha planteado en términos de salud, educación, comercio, gobierno abierto y transporte y logística, podríamos estar hablando de que este tipo de aportes trasciende lo que sería una administración pública, ¿verdad? Sería más Eh, de más que para un acuerdo incluso más allá de un gobierno, ¿cierto? Claro, lo que sucede acá en el país es que hay unos temas estructurales que se vienen, digamos, de alguna forma posponiendo. Poniéndose Ustedes hicieron un pacto gran eléctrico. avance con el Pacto de Educación, pusieron dentro de el plan de desarrollo el pacto eléctrico, que tampoco, o sea, que este nuevo gobierno lo ha retomado y ha fijado un plazo de 6 meses con el CES para tratar de determinar. Lo mismo una reforma fiscal, Exacto. y hay una serie de temas que el país viene posponiendo, que al final del día, cuando uno está preparado con las vacas gordas, ¿sí? Debería sacar esas Sí, agendas sí, adelante, sí. y que después se vuelven una talanquera cuando tenemos las flacas, las vacas flacas. Pero es una agenda que está, y es una agenda que debe trascender, porque al Claro, final claro. del día es una discusión, como digo yo, muchas veces es una discusión en que los líderes de las diferentes partidos y de las diferentes formas de representatividad que se tienen que discutir qué clase de país quieren tener. Y Ujú. ese es la clase de debate que debe surgir para fijar ese norte, que, como bien lo ha señalado, posiblemente trascienda la esfera de un gobierno, pero de eso se trata el Plan Nacional de Desarrollo, cumplir con los objetivos de desarrollo al 2030.
¿Y cuál ha sido, a su juicio, la aceptación que ha tenido de los sectores políticos, productivos y económicos esta propuesta que ustedes han lanzado? Mira, yo creo que tiene ha tenido una muy buena acogida porque al final del día lo que estamos nosotros tratando de aportar es al debate público, de que se puedan tener elementos suficientes para la toma de decisiones y entre mayor información se pueda tomar. Nosotros afortunadamente no somos políticos y no somos, hacemos nuestras valoraciones en función de temas económicos. ¿Sí? Entonces muchas de nuestras recomendaciones a veces a la gente no le gustan, ¿sí? Sí, sí. Porque no están en los tiempos políticos posiblemente de las realidades que nosotros quisiéramos, pero que no dejan de tener relevancia hacia el futuro del país. Y acá lo más importante es que puedan fijar una ruta, ¿sí? Para mantener el crecimiento sostenido del país, pero sobre todo con equidad e igualdad, porque lo que no podemos pretender es que sigamos creciendo a esos ritmos que se han dado en los últimos 10 años, pero que no se ha transferido en igualdad de condiciones y de oportunidades a toda la sociedad. ¿Sí? Entonces, nosotros muchas veces desde el punto de vista de una persona que nace en República Dominicana, ¿cómo hacemos para acompañarlo desde el momento que nace, desde el momento en que tiene las oportunidades de una alimentación, de que se le pueda desarrollar su cociente, se le pueda estimular, pueda tener esa oferta de servicios para que sea un niño que llegue a la educación básica con todas las habilidades y no tengamos retrasos? ¿Sí? Y sean unos muchachos que después no podamos recuperar, que no se enfrenten con un embarazo precoz, ¿sí? Que les lleve a que tengan que salir Salir de la escuela. a esa informalidad que se tiene, ¿sí? Y que después, si logra evacuar los diferentes años de escolaridad, no encuentre un puesto de trabajo y tenga otra vez que volver a salir a la informalidad a tratar de defenderse, ¿sí? Y que después tenga que sacar de su gasto de bolsillo para pagar su salud, ¿sí? Como sucede hoy en día sin unos servicios de calidad. Sí, Miguel, ahí precisamente quería ir a ese punto de la informalidad, porque es un tema que con esta situación de la pandemia se ha reforzado, que muchas personas han perdido sus empleos y han salido a la informalidad y muchas veces el dominicano entiende que puede ser un buen punto para crecer económicamente y a veces se confunde informalidad con emprendedurismo. ¿Qué acciones de política ustedes podrían estar pensando a nivel de esta hoja de ruta para ayudar a que la informalidad pueda irse reduciendo y pueda la gente ir pensando más en la formalidad de los negocios y de los pequeños negocios? Sí, hoy en día estamos, digamos, reevaluando, sobre todo la, cómo hacer para que se puedan generar empleos de calidad y formales. Y eso nos lleva a tener una discusión que muchas de las empresas no quieren crecer, ¿sí? Porque ese crecimiento implica una serie de carga laboral onerosa. Sí, y que lo que lleva es que muchas veces dentro de lo que los economistas llaman el enanismo empresarial, y no puedan crecer y hacer frente. Entonces, hoy en día lo que se está proponiendo es que muchos de los incentivos que se están dando a los grupos menos favorecidos y que están saliendo del mercado laboral, es que esos incentivos que se estén dando estén dirigidos a que esas personas puedan capacitarse hacia las nuevas profesiones que se están, o los nuevos oficios, o los nuevos oportunidades técnico-profesionales que se están presentando, y que veamos que mucha de esa carga laboral se trate no de estimular, sino que no se fomente para que puedan entrar a empleos formales.
Entonces, esa es parte de la ruta crítica que creo yo no podemos pretender, y esto va también a la discusión de muchos de los sistemas de pensiones, donde estamos viendo y los grandes pensadores en materia laboral están cuestionando, sí, por ejemplo, para la seguridad social, que tenga que ser a través del instrumento de una relación laboral. Entonces, hoy en día casi que estamos tratando de llegar a una universalidad, ¿sí? En la prestación de estos servicios sociales y no atarlos a una relación laboral donde se le cargan unas cuotas y lo que lleva es posiblemente a crear esa informalidad, ¿no? Sí, Pero sí, eso también tiene que ver con un tema de talentos, sí, sí, ¿sí? claro. Y que muchas veces estamos creando estos profesionales que no están respondiendo a las necesidades de la demanda de las empresas. Y acá también quería manifestar que eso es uno de los grandes retos de cómo innovar, ¿sí? Y donde el sector público y el sector privado tienen que ponerse de acuerdo para crear las condiciones, ¿sí? Digamos, tanto de contar con un marco de gobernanza, con un marco financiero, que al final del día lo que está buscando es generar esos talentos que hoy en día no tenemos. Y hoy en día no necesitamos movernos de un país a otro para estar conectados, para estar viendo la gran demanda que se tiene, por ejemplo, en el desarrollo de videos, de videojuegos. Sí, es una industria que ha crecido exponencialmente, donde posiblemente tú puedes crear una capacidad entre 6 y 8 semanas de muchachos que están programando. ¿Sí? Y que está poniendo, o sea, teniendo un gran impacto en toda Latinoamérica y hay diferentes países. Lo que llamamos las industrias culturales y que tenemos ahí una gran oportunidad, ¿no? Sí, sí. La economía naranja. Y Ajá, acá, ajá. acá tenemos, por ejemplo, a mí el otro día me llamaba la jefa de división de las unidades naranjas a preguntarme, pero Miguel, ¿por qué ven tanto cine dominicano? Sí, el cine dominicano realmente ha tenido y ha sido por todo el fomento que le ha dado el La ley, gobierno sí, por la y ley. de que crear, quedar y de algunos inversionistas privados del mismo país que han querido fomentar. El otro día estaba viendo el gran esfuerzo para durante la pandemia de tener unos estudios que han servido con toda la bioseguridad y entonces el caso me decía, ese es un caso de estudio. Sí, sí, un caso de estudio, sí. Claro, Que en el caso de la historia dominicana. Ujú, ujú. Miguel, eh, me gustaría pasar a otro punto y es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo sé que no es un tema del BID como tal, pero quería saber si ustedes contemplan dentro de su cartera de préstamos y de apoyo al país algún tipo de iniciativa para ayudar en lo que es la década de acción para la implementación de los ODS, que sería de ahora del 2020 al 2030. Mira, nosotros, todos nuestros proyectos están insertos de alguna forma en toda la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, ¿no? Nuestro gran enfoque, sí, es una gran cartera que maneja programas de carácter social y esto va desde los programas que se manejan con transferencias condicionadas, donde hemos tenido una gran participación desde su establecimiento en el 2008 para contar hoy con un ProSolid bien establecido. Tenemos toda una serie de programas que han estado también ayudando al tema de educación y al tema de salud. Entonces, en eso decirte que al final del día lo que estamos es tratando de atender la pobreza, ¿sí? Y poder tener unos mejores indicadores y proteger ese capital social cuando hay estos choques externos y que llevan a que haya un impacto directo en ese capital para protegerlo. Y donde ha habido un enfoque igual en temas ambientales, o sea, todos nuestros proyectos tienen el cumplimiento de indicadores que al final del día lo que busca es atender como uno de sus ejes centrales las acciones de cambio climático. Así es. ¿Sí? E igual todos nuestros proyectos de infraestructura, porque al final del día somos conscientes del gran impacto que tiene la infraestructura en el crecimiento económico y social de un país.
Bien, Miguel, y por último, antes de finalizar, me gustaría saber también a nivel de lo que es la delegación del BIT aquí en República Dominicana. Ustedes ya se mudaron de edificio, por lo que veo. Están estrenando ese gran edificio que está ahí, la Leopoldo Navarro con César Nicolás Penso. Me Sí, en gustaría saber, Gascue. en gas, pues sí, ustedes, me comentaba Patricia, que ustedes han tenido certificaciones LEED. ¿Cómo va ese proceso internamente de aplicación de la sostenibilidad? Porque a veces los organismos internacionales y nacionales hablamos de la sostenibilidad y a veces la gente no entiende que también lo practican. Cuéntenos un poquito cómo ustedes también están practicando el tema de la sostenibilidad en lo que es la delegación dominicana. No, muchas gracias por la pregunta. Mira, desde hace más de 5 años que venimos y que hemos tenido el reto de aprovechar este edificio que hemos tenido en Gascue, que era una oficina anteriormente que estaba anexa a la residencia de la Embajada de los Estados Unidos. Ha sido un edificio que se ha recuperado y se ha mantenido la fachada, porque es un edificio de más de 90 años. En el cual lo que ha hecho es adecuarse y cumplir con estándares para que tenga sostenibilidad y pueda ser certificado. Hace casi un mes o mes y medio logramos obtener la certificación LEED Platinum, que creo Okay, que es de los primeros edificios a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo que ha obtenido eso. ¿Esto qué implica? Que tenemos, hemos tomado una serie de medidas para que el edificio cumpla con esos altos estándares. Casi se cumple, si no me falla, más del 80%, desde paneles solares para producir la energía. tecnología. Okay. Lo mismo en la generación del manejo ambiental dentro del mismo edificio, con el tema del agua, y igual con una gran campaña que estamos haciendo en el tema del manejo de los desechos sólidos, ¿no? Y que tengamos ahí composta y que podamos disponer de esos residuos sólidos de una forma amigable con la naturaleza. Ay, pues. Entonces, ha sido desafortunadamente esa es la fachada, lo que ustedes están viendo detrás de mi, de, En el background. sí, en Sí, el sí. background está, esa es la entrada principal. No hemos podido inaugurar oficialmente nuestras oficinas. En enero de este año logramos movernos a las oficinas, tratar de acondicionarnos para conocer estas oficinas. Es lo que se llaman un open space, que se Ok, estaba ok, sí, sí. también trabajando. Hay temas que están relacionados, por ejemplo, hasta con la producción del ruido, ¿sí? Que se genera internamente para su manejo, la luz que el mismo edificio recoge por diferentes ventanales que produce energía. También tenemos electrocargadores para la electromovilidad, Oh. tratando de innovar para que Ajá, sea un ajá. edificio moderno y dejemos de usar automóviles que estén en diésel Ok, de combustión, sí. sí, y logremos hacer no solo platicar abajo de estos temas, sino también que podamos mostrar el cambio que queremos, y es una visión que creo que hacia donde nos debemos mover al 2050, cero emisiones netas, ¿no? Bueno, qué bueno. Gracias, Miguel. Y nos gustaría antes de cerrar, porque lamentablemente ya debemos cerrar, Miguel, el tiempo se nos va de manera muy rápida, pero nos gustaría antes de cerrar que usted nos pudiera visualizar hacia el futuro cómo usted ve la sostenibilidad en República Dominicana a partir de estas propuestas que ustedes han estado haciendo. Si usted cree que realmente se podrán hacer esas reformas estructurales para que el país pueda avanzar hacia un término de desarrollo más equitativo y más inclusivo. Muchas gracias. Sí, y mira, yo pienso que el país va a volver a su senda de crecimiento el próximo año. Las fortalezas que ha demostrado la economía dominicana en temas de resiliencia,
sí, de diversificación de su economía estamos viendo. Nos ha ayudado circunstancias como sorprendentes como fue cómo se comportaron las remesas y que Sí, 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 ustedes bien sí, sí. han podido ver el reporte del día de ayer del Banco Central de cómo se siguen comportando y el gran aumento de lo que es esa diáspora dominicana que sigue invirtiendo, mandando recursos y los que han compensado. Entonces pensamos de que hay las condiciones, adicionalmente se están dando la voluntad política, ¿sí? De un nuevo gobierno que quiere hacer las cosas de una forma diferente, ya se está poniendo en perspectiva el pacto del sector eléctrico, se está poniendo en perspectiva el pacto fiscal y hay una agenda muy ambiciosa que el señor presidente anunció la semana pasada en temas de transparencia, Sí, sí. ¿sí? Que creemos que es fundamental y que esperamos poder acompañar para que en este país se puedan dar esos cambios y ojalá todo ese crecimiento al final del día pueda trasladarse en que cualquier joven que nazca en este país con independencia de su nivel económico tenga las oportunidades de una buena salud, de una buena educación, sí, que pueda enfrentar los retos del futuro con unos trabajos, ¿sí? En condiciones de buenos ingresos y pueda soportar a sus familias y haya un crecimiento más equitativo. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. Estamos de acuerdo con usted. Ojalá que así se puedan ir dando todas esas reformas y que también ustedes nos sigan acompañando con este tipo de estudios para poder guiar esa toma de decisiones que se necesita tanto en términos políticos como en términos de los sectores económicos y privados del país. Muchísimas gracias, Miguel, y buenas Perfecto, noches. muchas gracias y un gusto estar en el programa y muchas gracias por llegar a tu audiencia. Okay, muchísimas gracias, Miguel. Hasta luego.